Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a la emisión número 19 del programa Radio ARF de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Hoy jueves 9 de marzo los saludo desde la ciudad de Los Mochis. Mi nombre es Heriberto Lizardi de ARF AC. Hoy compartimos nuevamente un espacio con ustedes en el que a nombre de la ARF quiero agradecer a la radio UADO en el 89.3 de FM por esta plataforma que nos brinda para la difusión de noticias, información y experiencias de la agricultura regional. El día de hoy contamos con la presencia en el estudio del ingeniero Pedro Miranda Arnold, jefe de la unidad SNICS Los Mochis, para que nos hable de la importancia de sembrar semilla certificada en nuestros campos agrícolas. Buenos días, ingeniero Pedro, le damos la bienvenida a este estudio. Buenos días, muchas gracias por la invitación, tocando temas tan importantes como es el uso de semillas certificadas. Es correcto, ingeniero, y es por ello que lo invitamos esta mañana. Y para iniciar con una serie de preguntas que traemos aquí preparadas, nos gustaría saber primeramente qué es el SNICS y cuáles son sus principales objetivos. Muy bien. El SNICS, por sus siglas, es Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas. Sus principales actividades o atribuciones son la certificación oficial de semillas, la protección de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales y la conservación, la coordinación en el uso y conservación de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. De esos tres temas, la unidad SNICS, como es una unidad foránea, nos dedicamos de lleno a lo que son la calificación de semillas o seguimiento de los programas de certificación. Los otros dos temas somos coadyuvantes de la Dirección General en cuanto al otorgamiento de título obtentor y de recursos fitogenéticos. Ok, ingeniero, muchas gracias. Según su categoría, ¿cómo se clasifican las semillas, ingeniero? Bien, la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas reconoce las categorías básica, registrada, certificada, habilitada y declarada. Aunque las que se califican y certifican son exclusivamente las semillas básicas, registrada, certificada y habilitada. Hay otra semilla que es la semilla original, que no está en una categoría, sino que es la que tiene en su poder el fitomejorador, ya sean en forma particular o en los campos experimentales, y a partir de ahí se empiezan a incrementar a semilla básica. Muy bien. El proceso para poder producir semilla certificada, esto entiendo que no lo puede hacer cualquier empresa, cualquier productor, es decir, hay que cumplir con una serie de requisitos. ¿Cuáles serían los principales, ingeniero, para una empresa, un productor que quiera producir semilla? Bien, el proceso está abierto para cualquier persona física o moral que le interese ingresar a un programa de certificación de semillas. La llave o el requisito básico inicial es obviamente contar con una semilla de registro, ¿sí? Para poder incrementarla y obtener las subsecuentes categorías Ok. hasta llegar a la categoría certificada, que es la que se tiene en los comercios. Relativamente son pocos los requisitos, los demás son administrativos, de presentar una solicitud Ok. y hacer algunas cuotas simbólicas que se tienen. Pero básicamente es tener o adquirir semilla de alto registro para iniciar con esos programas. Ok, ok, muy bien. En nuestra zona, ¿cuántas empresas aproximadamente son las que producen semilla y de qué cultivos aquí? Si le doy la referencia del ciclo otoño-invierno 2022-2023, estamos dando seguimiento a 6 empresas productoras de semilla de maíz, 10 que registraron programas de certificación de semilla de frijol y 5 que establecieron del cultivo de trigo y una más de cártamo Ok. y garbanzo. Ok, en realidad son pocas las empresas que producen semilla certificada. Eh, lo que pasa es que en el caso de maíz, aparentemente es un número bajo en empresas, pero están representadas las principales empresas Ah, ok. líderes en cuanto
a los híbridos que mayormente se utilizan híbridos en la región, de producción de semilla híbrida de maíz, Ok. que abarcan prácticamente el 90% del mercado que se tiene de estas semillas. Ok, ingeniero, aquí sabemos que tenemos los valles del Fuerte, el Valle del Carrizo. ¿Nos puede decir cuántas hectáreas se siembran en promedio de maíz, de trigo, de frijol? ¿Y qué porcentaje del volumen de esa semilla que se utiliza es certificada? Referenciando al cultivo de maíz, que es el más importante de los cultivos de granos de la región y del estado, tenemos en números cerrados alrededor de 140,000 hectáreas entre el Valle Agrícola del Fuerte y el Valle Agrícola del Carrizo, Ok, de las cuales prácticamente un 90% está establecido con semillas certificadas. Eh, Al inicio mencionaba yo que uno de los principales cultivos que se certifican es el maíz. Se tienen producciones excedentes aquí en la región, ok, pensando en que si se quisiera establecer toda la superficie de maíz comercial con semillas certificadas se podría lograr. Pero en la realidad el productor utiliza alrededor de un 90% ok. para el abasto de semillas certificadas y el otro 10% de su siembra la realizan con materiales que no están certificados y se venden como categoría declarada. Ok. En el caso del cultivo de frijol, tradicionalmente alcanzamos alrededor de un 40%, de un 40 al 50% en el abasto con semillas certificadas, Ok. siendo un cultivo muy volátil, lo menciono porque hay mucha incertidumbre pues, desde la planeación de la siembra de este cultivo. Realmente el productor llega al inicio de los ciclos muchas veces sin saber cuántas hectáreas va a sembrar del mismo y se deriva principalmente de la especulación que hay año con año en los Exacto. precios comerciales de este grano y obviamente repercute en mayor medida si no hay muchas expectativas de precio y el productor no adquiere semillas certificadas, las empresas que lo están produciendo muchas veces quedan con volúmenes altos en sus bodegas, con producto ya terminado y al año siguiente le bajan. En esos Ok. programas, dada que no, pues finalmente la producción de semilla tiene que ser un negocio que tenga cierto equilibrio en su producción y venta. Por lo tanto, no se ha logrado tener una estabilidad en cuanto a la planeación de programas de certificación, porque tampoco lo hay, la certidumbre en lo que se va a establecer ciclo con ciclo. Ok. En el caso de trigo, de las alrededor de 33,000 hectáreas que se siembran principalmente en el Valle del Carrizo, estamos alcanzando alrededor de un 60% de cubrimiento con semillas derivadas de programas de certificación. Sí. Ok. Que son los cultivos, 3 cultivos de granos principales aquí en la región. Es correcto. Y es en maíz donde prácticamente la mayor parte es que se siembra con semilla, con híbridos, con variedades que tienen pues una muy buena, pues que están probados, vaya, en su mayoría. Ingeniero, ¿por qué es recomendable que los productores siembren semilla certificada? ¿Cuáles son los beneficios de la semilla certificada? Pues el principal motivo o beneficio que tienen es la garantía de que la semilla que van a utilizar le da una garantía en cuanto a que tiene la pureza genética necesaria, eh, digamos, digámoslo así, en cuanto a que se garantiza que el material que se está usando es realmente el que quiere cosechar. O sea, Ok. que no está mezclado con diferentes variedades que les pudieran afectar. Esa es la más básica, pero tenemos otras 3 muy importantes, que es el factor de la germinación y vigor, que le garantice al productor el mejor establecimiento bajo condiciones normales a nivel de campo. El otro es el de pureza física, que su semilla sea realmente en un mayor porcentaje de semilla, que no lleve impurezas como grano quebrado o semilla quebrada, rastrojo del cultivo anterior, inclusive tierra. Y finalmente, que esa semilla que está utilizando no sea portadora de enfermedades y plagas que se puedan transmitir
por semilla y que le pudieran afectar en su cultivo. Ese es el mayor beneficio de tener la certeza de que va a utilizar una semilla que al final, pensando en que la semilla es el pilar en el que se sustenta en mayor medida el éxito o fracaso que pudiera tener el agricultor en sus siembras. Un gran porcentaje se debe a la calidad de la semilla que está estableciendo. Pues ahí está la importancia de que se iban a usar una semilla de calidad. Claro, claro que sí. Y es ahí donde ustedes como comunidad SNICS es pues el trabajo que hacen, ¿verdad? Es decir, todo esa le dan, ¿nos puede platicar sobre el proceso que ustedes tienen que hacer con una empresa que siembra semilla? Todo ese proceso por el que tiene que pasar para que ustedes ya logren hacer ese muestreo y sobre todo que le puedan dar, pues ahora sí que esa certificación. Esta pregunta se la hago para que los que nos escuchan sepan cuál es el proceso que se sigue para ello. Muy bien, claro que sí. Después de realizar su inscripción de siembra, ya sea la persona física o moral, ante SNICS, el personal técnico le da seguimiento al proceso de producción de la misma, desde su establecimiento en campo, Okay. el desarrollo en el mismo que lleva de desarrollo inicial, floración, madurez fisiológica y hasta la cosecha, para verificar que cumpla con las reglas técnicas de calificación que están previamente ya establecidas. Okay. Hay una serie de requisitos ahí de tolerancias mínimas y máximas que debe cumplir el cultivo en cuanto a presencia de semillas de plantas de otras variedades o plantas de fuera de tipo, presencia de plantas enfermas, Okay. que pudiera en un momento derivar a la cosecha en problemas que pues no se continúe con dicho proceso. ¿Por qué? Después de la cosecha se viene el acondicionamiento y beneficio de la semilla. Para otorgar la etiqueta correspondiente que va cosida en cada bolsa o envase de semilla, necesita cumplir con los requerimientos del laboratorio para los cuales existen reglas de calidad para el mismo, en la que debe cumplir. Son estándares altos en cuanto a germinación, pureza física, pureza fitosanitaria y por ende también la germinación y vigor. Sí, exacto. Básicamente es todo un año de trabajo, desde la siembra, seguimiento que le dan ustedes, la cosecha y el trabajo de post cosecha, que ya entra ahí el almacenamiento, empieza el tema de la conservación, el mismo bandeo que se le hace donde se seleccionan los mejores granos para posteriormente ya que se vuelva a hacer otra revisión por parte de ustedes como SNICS y eso garantiza al productor que siembre semilla esta certificada, pues que vaya a obtener buenos resultados. Y este proceso que nos acaba de decir, ingeniero, nos parece muy interesante porque eso muestra pues todo ese seguimiento. Sí, sí, inclusive habiéndose colocado las etiquetas de certificación, hay un proceso de verificación posterior que conlleva a la comercialización del mismo. Es decir, eh, la semilla es un ente vivo, entonces hay que estar monitoreando que conserve las características con las que se certificó inicialmente o que cumpla con los parámetros mínimos a través del tiempo. ¿Sí? Sí, exacto, y sobre todo esos muestreos que se deben de hacer previamente, de germinación, como decía, de pureza, también el tema de enfermedades, alguna virosis, porque el que el frijol, el que el grano esté muy bonito, eso no le garantiza que pueda tener una buena cosecha, ¿es correcto, Inge? Es correcto. La apreciación física de la semilla o el grano como tal no necesariamente va a garantizar un buen establecimiento inicial o que no conlleve alguna transmisión de alguna enfermedad en ella. ¿Sí? Es correcto. Ingeniero, en ese momento hablamos de los beneficios. Por el contrario, ¿nos puede platicar si ha habido problemas de rendimientos o problemas fitosanitarios en estos dos valles que tenemos aquí en la zona norte por usar semilla que no sea certificada? Sí.
realmente hay que mencionarlo, dado que en cultivos como frijol y trigo, recientemente se han tenido algunos detalles de ese tipo, dado el margen tan alto pues de desabasto que hay, como es en el caso de trigo. Ok, Tenemos un 40% que se usa con semillas de autoconsumo, que son las que conserva el propio productor de sus cosechas, ok, o que venden algunas empresas como semilla categoría declarada. Y en el mismo frijol que tenemos hasta 60% a veces de falta de ok. porcentaje en el abasto de semilla de frijol. Por tanto, en frijol se han dado casos muy marcados de transmisión de virosis. El virus mosaico común se puede transmitir por semilla. Ese es un caso en el área fitosanitaria. Pero el otro y muy importante es en el caso de mezclas varietales. Ok, Las variedades que están usando aquí en la región son de frijoles azufrados y a la vista son muy parecidos. Hay dos variedades líderes que realmente tienen una diferencia muy marcada en su desarrollo vegetativo sí, o su ciclo vegetativo. Y si una u otra semilla de esas variedades va mezclada, pues son 20, 25 días hasta 30 diferencias a su cosecha. ok, Si el productor tiene en grado muy alto alguna de esas dos variedades mezcladas, pues va a tener una ya a punto de cosecha y otra que apenas está llegando a madurez fisiológica y le va a afectar en su producción porque puede tener muchas mermas por desgrano, ¿sí? ok, La otra es en trigo. En trigo no nada más es la pureza genética y la pureza física. Remarcamos, es un punto muy importante ahí porque hay una cuarentena en este cultivo sobre carbón parcial, que es una enfermedad muy importante de este cultivo. ok, Y lo otro que está en fitosanitario son la presencia de malezas nocivas. Ya en el Valle del Carrizo se han incrementado mucho los predios con este tipo de malezas, principalmente avena fato o avena silvestre y la misma correhuela. Son malezas consideradas nocivas porque son muy difíciles de erradicar de los predios en los que se han establecido ok, y más difícil es eliminarlas de los procesos de beneficio y acondicionamiento de la semilla. Los equipos de cribas y eso difícilmente sacan en su totalidad esas semillas. Por lo mismo, deben ir limpias desde campo. Eh, y hay un problema muy grande cuando no se cuida el origen de las semillas. Si no es certificada, no hay problema siempre y cuando esa semilla sea de calidad, ¿sí? ok. Aunque sea proveniente del autoconsumo del productor o sea semilla categoría declarada comercializada por algunas empresas. ¿Y cómo saber el productor ingeniero qué es semilla de calidad? ¿Qué tendría que hacer con esa semilla que él tiene antes de sembrarla? Bien, la inducción o la orientación que damos es que los productores aquí, cuando se cosecha tanto el cultivo de trigo como frijol, Sí, pasan varios meses más para que se vuelva a utilizar ese grano como semilla, porque finalmente la que usan de autoconsumo es grano de sus cosechas. exacto. Por lo tanto, la sugerencia es que en un tiempo prudente, pero inmediato su cosecha, si la va a almacenar o guardar algunas toneladas pensando en usarla en el ciclo futuro, es mejor que analice su calidad. El SNICS está abierto ahí con su laboratorio para Ok, dar el servicio de análisis de calidad bajo ciertos conceptos. Y en los fitosanitarios tenemos un laboratorio aquí también regional para el caso de frijol con mosaico común o virosis y el mismo carbón parcial en trigo, ¿sí? Es mejor que sepa de un inicio si la puede conservar para uso como semilla y si no darle salida y ver las expectativas que hay de adquirir otra de mejor calidad, de preferencia, hay que decirlo, certificado. Ok, perfecto. Es decir, los análisis que tenga que hacer el productor que sea después de cosecha. No esperarse a que ya se esté acercando la Si siembra. por default va a guardar con ese fin, vale más no esperarse
al cuarto para las 12 andar buscando ese tipo de resultados de su grano o semilla para usarlo o no como tal. Sí. Ingeniero, en el tema específicamente del trigo, en los programas de semilla de siembra, ¿cuáles son las principales labores o los principales trabajos que se tienen que hacer el campo para evitar, en este caso, el tema hablaba de la maleza como la avena? Ahí que normalmente, ¿qué se le recomienda a los que producen semilla de trigo? Sí, mire, ya estando establecido el cultivo, obviamente la maleza nace junto con el cultivo de interés. Por lo tanto, ahí ya el productor sabe que debe hacer aplicaciones específicas principalmente para cualquier tipo de maleza, porque se estaría compitiendo con el cultivo, pero en específico si tiene las malezas que llamamos nocivas, tratar de controlarlas en forma química, con productos químicos. Posteriormente, si alguna otra generación de semillas le nació por ahí de maleza, pues va a tener que usar la eliminación de ellas por medio de jornales agrícolas, meter personal de campo, jornaleros a eliminarlas manualmente y sacarlas del predio, para llegar con la finalidad de que ese cultivo llegue a cosecha sin tener pues el riesgo de que la cosechadora, aparte de llevarse el cultivo de interés, se lleve esas semillas de esas malezas. Y va a repercutir en el proceso que continúa a nivel laboratorio. Si la norma o regla del laboratorio indica, porque son restricciones grandes, de cero presencia de malezas, si encontramos uno o dos en esos muestreos que se hacemos, pues no entra y ya. El interesado tiene que hacer algunas prácticas muy importantes de recribar la semilla de forma más lenta, inclusive hacer bandeos en caso de frijol por algunos detalles, que conlleva más inversión para sacar una semilla de calidad. Sí, exacto. Incluso en trigo, por ejemplo, también se le hace una aplicación o un beneficio con un producto. Sí, en el caso de trigo ya lo mencioné que existe una cuarentena, la 001, por la que se establece, la NOM 001, en la que se establece una campaña para la erradicación del carbón parcial del trigo, y en ella indica que para producción de semillas se deben de hacer algunas aplicaciones al momento de la floración, que es cuando las esporas del hongo de carbón parcial pueden afectar al cultivo. Son productos específicos que se deben de aplicar y que le van a servir al cultivo para prevenir esa contaminación. Para el caso de semillas certificadas, a pesar que el estado de Sinaloa es una zona cuarentenada, la semilla certificada tiene cero tolerancia en cuanto a la presencia de una semilla dañada por carbón parcial. Es decir, si encontramos una sola semilla en la muestra representativa de los lotes de semilla que se obtuvieron de campo, pues ya no pasa como semilla certificada. Ok, ok. Ingeniero, en el tema de como factores o puntos importantes para una semilla certificada es la humedad. ¿Nos puede hablar cuál es el porcentaje de humedad que debe tener el grano, tanto frijol como trigo, en el que se debe de cosechar y por qué esa importancia de la humedad? Bien, las reglas de calificación, específicamente ya de laboratorio, nos marcan de un 12 a un 14%. En ese rango deben de estar para cuestiones principalmente de almacenamiento. Okay. Las reglas de calificación son de aplicación nacional, pues no en todas las zonas agrícolas del país se tienen bodegas refrigeradas como se tienen aquí en esta parte, sí, afortunadamente. Por lo tanto, ese rango pues, es el ideal para poderse almacenar en bodegas. Si no tuviera bodega refrigerada, pues nada más que estén frescas y que no les esté pegando directamente los rayos del sol. Y en ese rango se conservan de un año a otro sin problema. Okay. Pero básicamente hay la práctica en cuanto a la experiencia en la producción con las variedades locales que se han estado produciendo, principalmente de frijol. Son variedades que por su tamaño tan grande que se da,
son un poco vidriosos. Entonces hay que iniciar con una cosecha no estando muy seco el producto, o sea, puede ser del 14,5, 15% para evitar que las combinadas, las trilladoras, dañen mecánicamente mucho el producto. Muchas veces no necesariamente es que los vayan a quebrar, sino que hay daño interior que no se nota, que no alcanza a llegar a la semilla a quebrarse, pero el golpeteo ya interiormente lo trae y se va a manifestar en plántulas que traen anormalidades en sus estructuras básicas, que para efecto de los requisitos de calificación o certificación, pues son plántulas anormales. Entonces hay que cuidar mucho eso, principalmente en ese cultivo. ¿Sí? Ok, en frijol. Sí. Que ese es más sensible a Sí, daño mecánico. iniciar con una cosecha de campo no estando muy seco. Ya ves que hay algunos productores agrícolas que, dependiendo de la variedad, a veces las maduraciones tienen diferente tipo de maduración dentro de la misma planta y quieren esperar a que todas las vainas hayan madurado ya secas. Esa espera a veces se les va la humedad muy abajo y desde la trilla ya empiezan a traer daño mecánico y se va sumando con el movimiento de las cribas y el mismo acondicionamiento que se le da a la semilla. Total, que es que al llegar a una presentación muy limpia, ve en los costales uno, sin tierra, sin paja y sin grano quebrado, pero interiormente esa semilla ya va dañada en su embrión. Y es lo que repercute en lo que anteriormente mencioné. Ok, y por eso pues, la importancia de dar todo un seguimiento impecable en el tema desde su siembra hasta su cosecha y almacenamiento. Ingeniero, ¿ustedes manejan como SNICS alguna estrategia para que se incremente el uso de semilla certificada? Mire, nosotros somos dependientes, el SNICS es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y como tal estamos sujetos a todo el esquema del sector oficial agrícola. Sí, así se hacen mucha difusión por medio de trípticos, de folletos, pero lo que resulta más es la sinergia que se busca hacer y se hace con las diferentes empresas productoras de semilla y los diferentes organismos de productores, tanto del sector social como privado. Sinergia y coordinación para ver algunos esquemas de difusión, que se ocupa mucha difusión, que le llegue la información en tiempo y forma a los productores agrícolas, tanto de que existen ciertos materiales innovadores en los diferentes cultivos, como que existe semilla certificada de ellos. Y en el caso de nosotros vamos más allá como SNICS, porque la ley de semillas permite el uso de semillas no certificadas, está permitido por la ley, pero la sugerencia es que los productores, si la usan de autoconsumo, en teoría pues no van a dañar a nadie, más que a ellos mismos, si no checan bien la calidad de la misma, pero hay aspectos como el que ya mencionábamos, que esos son los fitosanitarios. En esas ocasiones si utiliza una semilla, digamos, de trigo contaminado con malezas o con carbón parcial, sí puede repercutir con el mismo valle, con los vecinos, y se utilizan los mismos regaderos para la siembra. Las semillas y las enfermedades y las malezas nocivas no reconocen fronteras. De una parcela a otra se pueden transmitir por el viento, por las malezas, por los riegos, por la maquinaria agrícola. Entonces, en teoría, pues no afecta a nadie, pero sí está afectando. Claro, por eso se sí. vienen las cuarentenas que ya están establecidas en ciertos cultivos y en diferentes patógenos. Ok. Ingeniero, para cerrar ya con esta serie de preguntas, nos gustaría que nos diera un mensaje para todos los productores al momento de elegir su semilla para siembra. ¿Qué mensaje les da para poder asegurar pues, buenas cosechas? Bien, lo principal es lo que ya mencionamos anteriormente, de preferencia que se busque con tiempo la adquisición de semillas certificadas. En caso que el productor en lo individual tenga experiencia en la producción de algunos cultivos nobles como trigo y frijol o garbanzo, si quiere conservar semilla para su autoconsumo, sigue el mecanismo, el procedimiento de verificar su calidad con bastante tiempo de anticipación. Pero
la orientación principal es agotar la instancia de que se provea de semilla certificada. Un tema muy importante que está haciendo ya un poquito de incidencia en la producción de semillas es el tema del título obtentor, ¿sí? Ok. ¿Qué es el título obtentor? Bueno, es un reconocimiento oficial que entrega la Secretaría de Agricultura a través del SNICS, que es el órgano donde se tramita esto. Y se le da, es un derecho que tienen los fitomejoradores o obtentores de nuevas variedades vegetales, que es un caso, es muy importante, pues el gobierno está reconociendo la innovación, o sea, la generación de nuevas variedades, porque la agricultura sin investigación, pues no es nada. Constantemente se tienen que estar desarrollando nuevas variedades, pero está la Ley Federal de Producción y Certificación de Semillas y hay una ley alterna, que es la Ley Federal de Variedades Vegetales, que está a cargo también su aplicación del SNICS. Okay. Esa Ley Federal de Variedades Vegetales exclusivamente conlleva la protección de los derechos del obtentor, que es una de las funciones del SNICS. El registro como tal para obtener un título obtentor se lleva de lleno en la Dirección General que está en las oficinas centrales en la Ciudad de México. Okay. Pero las oficinas foráneas, que somos 40 oficinas o unidades de SNICS distribuidas en todo el territorio nacional, ayudamos en cuanto a la recepción de documentos y asesoría para que los interesados tramiten su título obtentor. ¿Qué se ocupa básicamente para obtener un título obtentor? Pues obviamente haber demostrado que mediante un programa de mejoramiento genético o selección de variedades se obtuvo una nueva variedad. Okay. A grandes rasgos, por los requisitos es que esta variedad sea nueva, distinta, homogénea y estable, y que tenga una denominación que no confunda con ninguna de las demás que hay en su especie. Okay. Nueva, pues obviamente que sea de reciente liberación, pero más que nada la novedad estriba en que no se haya comercializado más de un año en territorio nacional, porque ya perdería ese requisito, okay, que es fundamental. Lo distinto, homogénea y estable son ya de cuestiones genéticas, distinta mínimamente en un carácter sobre las variedades de referencia que pone, homogénea, que se comporte en su distribución a través de las diferentes áreas de siembra de manera homogénea en su caracterización varietal y uniforme también en su producción. ¿Okay? Entonces son requisitos básicos que nada más los pueden cumplir obviamente los que se dedican a la investigación, que son los fitomejoradores individual o representando algunas instituciones. Un requisito actual ahorita es que para acceder a los programas de certificación también es importante que si el título obtentor que se le otorgó al dueño de esa variedad tiene una vigencia de 15 años. ¿Sí? Okay. Entonces le da el uso exclusivo y temporal por 15 años en el caso de granos y 18 en especies perennes. Pero si tocamos el tema aquí regional de los granos, pues es muy importante porque inclusive si adquiere semilla básica o registrada, tiene que tener la anuencia por escrito del titular de esa variedad para incrementarla a las subsecuentes categorías hasta llegar a la certificada. El tema está que la mayor parte de las variedades de los cultivos básicos en México están generadas por INIFAP. ¿Sí? Okay. Lo que pasa es que algunos materiales ya cumplieron el tiempo de protección. Pasando de los 15 años ya entran al estatus de variedades comunes, de uso común, y ya no hay problema. O sea, el uso, estando en vigencia los derechos de obtentor dentro de los 15 años, las excepciones que hace la ley únicamente y le sigue dando prioridad a los productores de autoconsumo. Es decir, si un productor compra una semilla certificada que es protegida, él tiene derecho a dejar semillas de sus cosechas, pero para uso de autoconsumo, uso propio. Okay. No es el caso no puede comercializarla como tal porque ahí entraría en un estatus de infracción o de seguimiento administrativo de parte del SNICS.
y una demanda de parte del titular del material. Es decir, no, se le permite usarlo como semilla, usarse para consumo humano o animal, Okay. o usarse como fuente inicial en investigación para formar una nueva variedad. Ahí no se ocupa la anuencia o el permiso del titular. Ok, interesante el tema del título obtentor, a la cual pues se tienen que ajustar las compañías que quieren sacar nuevas variedades o mejoramiento en ellas mismas. Ingeniero Pedro, antes de finalizar la transmisión, quiero agradecerte por habernos acompañado esta mañana. Asimismo, en nombre de la asociación, le damos las gracias a todos los radioescuchas que nos sintonizaron esta mañana y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales de la ARF. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en punto de las 11 de la mañana desde la antena Lince de Radio UADO en el 89.3 de FM. Nuevamente me despido, mi nombre es Heriberto Lizardi, de Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Los esperamos en la próxima emisión de Radio ARF. Muy buenos días.